¿Qué tal están? La verdad como objetivo del conocimiento. Indudablemente es una cuestión muy amplia, muy extensa, pero me voy a dedicar a dar algunas explicaciones sobre la misma. En primer lugar, hay que decir que el objetivo del conocimiento es obtener resultados verdaderos, y esto es algo que nadie puede poner en cuestión seriamente. Lógicamente, ante un conocimiento que es falso, podemos decir que no es conocimiento. En ese aspecto, por ejemplo, los sofistas, que eran relativistas y escépticos en la antigua Grecia, pues desarrollaban un saber que consistía en precisamente dar instrumentos lingüísticos a sus estudiantes para que pudieran triunfar en los debates públicos, en los debates políticos, en los juicios, etc. Pero defendían que la verdad era algo discutible y cuestionable, e incluso negaban el valor de la verdad, los sofistas en la antigua Grecia. En ese aspecto, diríamos, se oponían al universalismo cognoscitivo y ético también de Sócrates, de Platón y en cierto sentido indudablemente también de Aristóteles. Aristóteles también estaba en contra de las mentiras, las falsedades utilizadas en las argumentaciones para convencer a los demás, para persuadir a los demás. Eso es algo evidente, sin duda. Ahora bien, resulta problemático determinar qué es la verdad. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para decir que algo es verdadero, cuándo se puede estar seguro de que algo es verdadero? Por ello se han desarrollado múltiples teorías de la verdad, muchas de las cuales son matizaciones y combinaciones de otras, por lo que es difícil clasificarlas. En cualquier caso, es indudable, a mi juicio, de que se puede distinguir perfectamente cuándo algo es verdadero o cierto y cuándo no, de forma general. En ese aspecto, los datos de la experiencia real, los datos empíricos, son también fundamentales para saber si algo es verdadero o no. En ese aspecto, podemos analizar la realidad y saber lo que es verdadero y lo que no lo es. Por otra parte, también hay que decir que hay estados de seguridad respecto a la verdad. Ya, por ejemplo, a partir del siglo XVII, el creador del racionalismo moderno, René Descartes, consideraba que hay que diferenciar lo más claramente posible entre la verdad o falsedad de nuestro conocimiento. Y por otra, también tenemos que buscar la seguridad de que nosotros estamos en un planteamiento correcto acerca de la verdad conocida. Por tanto, el conocimiento, según Descartes y según el racionalismo en general, podemos decir que es o verdadero o falso, no hay término medio. Y de nuestra seguridad respecto a su veracidad se pueden indicar los siguientes estados. Ignorancia sería el estado de la mente en el que se admite el desconocimiento sobre un determinado asunto o asuntos. Por otra parte, está el estado de la duda. La famosa frase cogito ergo sum, pienso luego existo, no es una deducción lógica como se podría pensar, sino que es una intuición realizada por Descartes para fundamentar el edificio del conocimiento que él construyó, del conocimiento racional, del racionalismo, en definitiva. Y en cuanto a la certeza subjetiva del conocimiento, es el estado en el que la mente, podemos decir que afirma la verdad de un juicio sin admitir ninguna posibilidad de equivocación. En ese sentido, las reglas lógicas, si se utilizan correctamente y bien, son absolutamente válidas y nos llevan a la verdad en el ámbito, diríamos, de los juicios, de las premisas, las conclusiones, etc. En definitiva, el problema consiste en poder afirmar la verdad de nuestros enunciados y a la vez nuestra certeza sobre esa verdad. Esta situación también conduce a la búsqueda de criterios, se podría decir, que establezcan la verdad de nuestro conocimiento. Muchos filósofos a lo largo de la historia de la filosofía se han ocupado de la cuestión del conocimiento, de la teoría del conocimiento. Y aquí voy a comentar tres breves fragmentos de tres grandes filósofos y realmente voy a analizar unos pequeños fragmentos de las obras de los mismos. Por ejemplo, Agustín de Hipona, en su gran libro La ciudad de Dios, escribe: cuanto ama la naturaleza humana el conocimiento y cuanto rehúsa ser engañada, puede colegirse al menos de que cualquiera prefiere lamentarse con mente sana a alegrarse en la locura. En ese sentido, diríamos que basarse en cosas falsas es como tener ya un principio de locura en la mente. En ese aspecto hay que saber reconocer las verdades, nos gusten o nos disgusten.
y realmente la falsedad, la mala interpretación, la deformación de la verdad también son mentiras. En cuanto a, por ejemplo, José Ortega y Gasset, este filósofo español que nació en 1883 y murió en 1955, dijo en el tema de nuestro tiempo lo siguiente, o escribió lo siguiente: el conocimiento, dice Ortega, es la adquisición de verdades, y en las verdades se nos manifiesta el universo trascendente, transubjetivo de la realidad. En definitiva, efectivamente, el conocimiento solo puede estar compuesto de verdades, no puede estar compuesto de falsedades, medias verdades, mentiras, manipulaciones de la verdad, etc. Y en ese sentido, podemos decir que hay un universo trascendente y transubjetivo significa que se puede aplicar a todas las personas, atraviesa todas las subjetividades la verdad, porque es lo que debemos a los demás, la verdad, y lo que nos debemos a nosotros mismos para respetarnos también nosotros mismos. En ese sentido, creo que es algo indiscutible y evidente. Estoy seguro de que lo es, algo evidente. Y luego podemos ver lo que dice en Conocimiento Objetivo Karl Popper, este gran filósofo de la ciencia, cuando escribe: nuestra tarea fundamental, tanto en ciencia como en filosofía, es o debería ser la búsqueda de la verdad. Efectivamente, tiene toda la razón, porque si no nos basamos en la verdad, en las verdades, estamos intentando manipular a los demás, engañar a los demás, engañarnos también a nosotros mismos y creernos nuestras propias mentiras, nuestras propias falsedades. Y eso también es lo peor que podemos hacer. Eso está siempre mal, muy mal. Por tanto, podemos decir que podemos también continuar analizando lo que son, por ejemplo, los criterios de verdad. Se llama criterio de verdad a aquella característica o procedimiento por el cual podemos distinguir la verdad de la falsedad y estar seguros del valor de un enunciado, de una frase, de una proposición. En ese sentido, por ejemplo, a veces se utiliza como criterio de verdad el argumento de autoridad. Por ejemplo, una afirmación se acepta como verdadera por proceder de alguien a quien se concede crédito por su conocimiento en una materia. Eso es algo común, frecuente y es entendible. Porque si, por ejemplo, un químico está pronunciando una conferencia sobre algunas cuestiones de la química, lógicamente, o algún descubrimiento químico, etcétera, pues lógicamente hay que aceptar pues que está diciendo la verdad. Si luego se comprueba que no ha sido así, pues es otra cuestión ya diferente. La tradición se puede utilizar también como criterio de verdad hasta cierto nivel, hasta cierto punto, y con la tradición se toma por verdadero aquello que a lo largo del tiempo se ha aceptado como verdadero y goza de un apoyo popular o institucional. Por supuesto, si surgen nuevas teorías, nuevas pruebas, etcétera, nuevas ideas que rechacen lo que se mantenía por tradición y que esas nuevas ideas sean absolutamente ciertas y verdaderas, pues habría que desconfiar de la tradición o negarse a aceptar determinadas cosas de la tradición o determinadas ideas o planteamientos. Eso es algo también evidente. También otro criterio de verdad que se puede utilizar en principio es la correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Y a mi juicio este es uno de los criterios de verdad principales o fundamentales. Porque lo que pensamos que será verdadero, si al comprobarlo coincide con la realidad experiencial, con la realidad empírica, pues indudablemente es verdadero. Y como el pensamiento se expresa en el lenguaje, el criterio consiste en establecer la adecuación o correspondencia entre lo que se dice y lo que realmente es. La comprobación experimental, por ejemplo, es una forma de buscar esa adecuación entre el pensamiento y la realidad. Otro criterio de verdad es la coherencia lógica. Este, indudablemente, es un criterio lógico-matemático, que consiste en comprobar que no existe contradicción entre los enunciados que podemos extraer de un sistema lógico, de unas reglas lógicas, y que esto se deriva necesariamente de los axiomas o principios establecidos. Por otra parte, también está el criterio de verdad utilitario, podríamos decir, de la utilidad. Un enunciado sería verdadero, una frase, una proposición, una idea, será verdadera cuando sea beneficioso y útil para nosotros lo que plantea ese conocimiento, esa idea, ese aspecto que consideramos que es verdadero. Cuando nos permita, en realidad, orientarnos en la realidad y avanzar en nuestras investigaciones. Aunque este criterio de utilidad es mucho más discutible, porque una verdad puede ser inútil, pero sigue siendo verdad, aunque generalmente las verdades son siempre muy útiles.
Y por último está el criterio de verdad que podemos denominar de la evidencia. Es el criterio fundamental. Es evidente lo que se puede ver con los ojos, se puede ver con la vista, viene del verbo video, que significa en latín ver, de ahí viene la palabra vídeo. Es evidente lo que se nos presenta como indiscutible ante nuestra mirada, como intuitivamente también verdadero, aunque a menudo no sea necesario mostrarlo mediante razonamientos. Por ejemplo, la evidencia racional es algo que se busca a nivel de los principios lógicos. Está el principio de no contradicción, el principio de identidad, y eso supone una evidencia lógica o racional. Y luego hay otro tipo de evidencia que es la evidencia sensible, que responde a lo que observamos y que se aplica en la sensibilidad. Los datos de los sentidos, por ejemplo, son una evidencia sensible incuestionable. Y ese es el criterio probablemente más importante, o de los más importantes en cualquier caso. En cuanto a las teorías de la verdad, pues ciertamente hay varias fundamentales y podemos decir que son aproximadamente pues, cuatro teorías fundamentales. Primero está la verdad como correspondencia o adecuación. Esta teoría proporciona la estructura básica, se puede decir, de la verdad, que las demás teorías también mantienen. La formulación clásica la proporcionó Aristóteles en su Metafísica, cuando escribe o cuando escribió. Decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es, eso es falso. Decir de lo que es y de lo que no es es verdadero. Esto está en la Metafísica. Esta fórmula diríamos que abarca unos contenidos que son los elementos que intervienen en el acto de conocer. Lo que es el objeto, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que es el objeto, y luego el sujeto y la representación del objeto. En definitiva, dicho de otra forma, la verdad como correspondencia o adecuación supone la concordancia entre lo que se dice de algo y lo que ese algo es. Y diríamos que esto es algo muy claro, muy evidente. De hecho, Tomás de Aquino en el siglo XIII situaba esta correspondencia formal entre el objeto y nuestra representación de él, el concepto, y lo expresaba con estas palabras, Tomás de Aquino. Verdad es adecuación entre el entendimiento y la cosa. La segunda teoría importante en cuanto a teorías de la verdad, que engloba a muchas cuestiones relativas a la verdad, es la verdad como coherencia. Esta teoría de la verdad como coherencia fue formulada por primera vez por Hegel, este gran pensador idealista alemán, y más tarde se ha expuesto en diferentes versiones. Todas coinciden en utilizar como criterio de verdad la coherencia de la proposición, cuya verdad depende de su posible o imposible incorporación en el conjunto de proposiciones que tenemos ya por verdaderas. Se trata, por tanto, de un criterio contextual en virtud del cual nada es verdadero o falso aisladamente, sino que cada uno de nuestros conocimientos está esencialmente referido, podemos decir, y conectado con el resto del sistema del saber en que se integre. Solo así podemos decir que tiene total sentido y un gran valor de verdad lo que dice Hegel: lo verdadero es el todo, porque todo está relacionado de múltiples maneras. Y también una tercera teoría de la verdad es la teoría pragmatista de la verdad. En este sentido, el pragmatismo acepta la teoría de la adecuación, pero la interpreta introduciendo la dimensión práctica, es decir, tomando en consideración la utilidad de los enunciados para resolver los problemas vitales, cosa que no hace la teoría clásica de la adecuación. En este sentido, el gran exponente de esta teoría pragmatista de la verdad es el gran psicólogo y filósofo William James, que murió en 1910 y nació en 1842. James entiende adecuación en el mismo sentido en que decimos esta moto es adecuada para hacer motocross, es decir, en el sentido de que sirve para un determinado fin o propósito, o que funciona de modo conveniente en un cierto contexto, o que es útil para un propósito determinado. En este sentido, pues es otra forma de entender la verdad. Y por último está la cuarta teoría de la verdad, teoría consensual de la verdad. Esta teoría fue defendida por Peirce, que también fue uno de los creadores del pragmatismo o del pragmaticismo, Caroto Appel y Habermas, entre otros, y destaca sobre todo la necesidad absoluta del diálogo como marco para ir descubriendo, diríamos cooperativamente, la verdad de las proposiciones. En realidad, cuando se dice que tenemos algo por verdadero, estamos dando a entender que creemos tener razones más que suficientes o razones suficientes para convencer a otros interlocutores de la verdad
de la proposición, siempre que podamos dialogar libremente sobre ello, sin presiones externas de ningún tipo, buscando la verdad y nada más. Por tanto, las personas que tienen afán de verdad, que es lo lógico por otra parte, están dispuestas a dialogar con otras sin coacciones, sin trampas, para comprobar si pueden llegar a suscitar la adhesión de los demás interlocutores, si pueden generar un consenso en torno a lo que tienen por verdadero. Por tanto, los argumentos que se aducen en ese diálogo pueden proceder de distintas formas de comprobar la verdad. Es lo que se llama el diálogo comunicativo, la ética comunicativa también. Ahora bien, el consenso no es un criterio de verdad, porque los interlocutores pueden equivocarse o carecer de información relevante. Por eso las verdades científicas son siempre revisables. La aportación básica de esta teoría se puede decir que es mostrar que los seres humanos no tenemos otra forma de acceder a la verdad que no sea aduciendo razones y escuchando a los otros, con la pretensión de alcanzar un consenso lo más amplio posible acerca de lo que tenemos por verdadero. De todas formas, a mí no me convence del todo esta teoría consensual de la verdad. Sí me convence a nivel ético hasta cierto punto, pero luego hay cosas que son verdaderas y evidentes, nos guste o no nos guste, independientemente de que una mayoría de las personas, o una gran parte de las personas, considere que no es verdad cuando hay pruebas suficientes para saber que es algo verdadero y que es algo incuestionable. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.